Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre un tema muy controversial, sobre todo aquí en Colombia, que es la eutanasia. La eutanasia se define como el acto por el cual un médico pone fin al sufrimiento de otra persona y acaba con su vida. Esta persona tiene que tener una enfermedad terminal que sea incurable y que el paciente esté sufriendo muchísimo y los medicamentos no estén ayudando a calmar ese dolor. Para explicar un poco más a profundidad este tema, realizamos 3 entrevistas desde 3 perspectivas distintas. La primera es la médica, la segunda la legal y por último la religiosa. Vamos con la primera. Bueno, mi nombre es Juan Felipe Bravo, estoy en noveno semestre de medicina y en lo que concierne a la eutanasia tenemos que la práctica de aplicar una muerte asistida a un paciente. Este término es algo de mucha controversia, nos podemos remontar a lo que hizo Jack Kevorkian en Estados Unidos respecto a todo este tema y el impulso que le hizo al mismo, ¿ya? O el caso de Matador aquí en Colombia con su padre. Entonces tenemos que la eutanasia actualmente no está legalizada aquí en el país, según lo que tengo entendido, y desde mi postura es algo muy personal de cada quien, ¿ya? ¿Por qué? Porque un paciente en estado terminal considero que es libre de elegir si quiere continuar con su vida o ponerle fin a esta teniendo en cuenta ciertos parámetros que se pueden identificar en él y que él mismo puede identificar. Por ende, considero que es un tema de respeto total al paciente y a su decisión. Nosotros como médicos tenemos el fin como tal de siempre intentar preservar la vida del paciente. Aquí ya vamos a un punto más personal de cada quien y desligándome un poco de mi labor como médico, que es siempre buscar el pro del paciente en cuanto a conservar su vida, pues para eso trabajamos. Yo pensaría desde una postura totalmente personal que en ciertos puntos es válido respetar la decisión del paciente y continuar con un protocolo de eutanasia que le garantice menos dolor al paciente y que culmine con ese estado prolongado de sufrimiento que tiene. El paciente debe pasar un proceso, es mediante un consentimiento informado, que el paciente informe en repetidas ocasiones a varios miembros de su familia y que le hagan conocer esto a la parte médica. Y el médico como tal ya dirá si se acoge a esto o no, porque también va el aspecto de cada médico. Reitero, si no estoy mal, la eutanasia aquí en Colombia no está legalizada totalmente, entonces es un tema bastante controversial, pero pues eso es lo que tengo entendido. Pues primero el paciente debe estar consciente, ¿no? Debe estar consciente de su situación, porque la eutanasia no podemos o no se puede pensar que venga un familiar y diga necesito que le aplique la eutanasia a mi papá, un ejemplo, porque es algo que es propio de cada paciente y el paciente debe estar de acuerdo con esta decisión y sea él el que la solicite. Reitero, no estoy muy enterado si ya es legal, creo que no, pero ese sería un punto de partida. Y este proceso tiene que ser un proceso de estudio, tiene que estar valorado por psicología y por un equipo multidisciplinar que evalúe todo lo que quiere el paciente de verdad, que no tenga ninguna afección psicológica o esté influenciado por otras cosas externas a su condición clínica, ¿ya? Entonces, básicamente, reitero, es un paciente que esté consciente, que clínicamente se demuestre que está en un estado terminal o un estado bastante pobre de salud y que de verdad tenga estigmas de sufrimiento. La eutanasia es aquel procedimiento voluntario, intencionado, estudiado y sobre todo consciente que realiza un médico para acelerar la muerte de un paciente terminal. Esta aceleración puede ser solicitada tanto por el paciente, si aún está consciente, o por algún familiar, que deben estar debidamente informados y quieran dar fin con el dolor y el sufrimiento insoportable que tiene el paciente. Existen diferentes leyes sobre la eutanasia en cada país. En Londres se define como la intervención deliberada
emprendida con la intención expresa de terminar con la vida de un paciente para evitar un dolor intratable. En los Países Bajos y en Bélgica es considerada como la terminación de la vida por un médico a petición de un paciente. Por otro lado, en Holanda no se utiliza el término de la eutanasia, sino que se determina como un suicidio asistido. En Colombia, la Corte Constitucional, en su sentencia C-239 del año 1997, declara que el homicidio por piedad es llevado a cabo por aquella persona que da fin a la vida de otra cuando su sufrimiento es insoportable, intratable y definitivamente incurable. Es lo que nosotros hoy conocemos como homicidio eutanásico. Hoy en día, y desde la resolución 1216 del año 2015, se reglamentó la eutanasia y se creó el procedimiento médico para su realización. Colombia es el único país de América Latina que tiene un procedimiento definido para aplicar la eutanasia en adultos. Desde el año 2018, la Corte Constitucional ordenó al gobierno hacer efectivo el derecho a morir con dignidad a los niños, niñas y adolescentes mayores de 12 años. Únicamente podrá ser aplicada cuando la enfermedad sea terminal y el dolor sea insoportable, constante y no pueda ser aliviado. Quedan excluidos los niños menores de 6 años o aquellos también que padezcan de enfermedades mentales o trastornos psiquiátricos. A partir de los 14 años solo se necesita la voluntad del paciente. Entre los 12 y los 14 años se necesita la autorización de los padres o su representante legal conjuntamente con la voluntad del paciente. Bueno, la eutanasia es un procedimiento que aun cuando se quiera aplicar en una enfermedad terminal, desde el punto de vista católico es considerado como algo inaceptable, porque así como existe el placer y el confort en la vida, se considera que el dolor y la enfermedad tienen una finalidad redentora en la vida espiritual del ser humano. Y eso permite, digamos, un crecimiento y un posicionamiento espiritual firme a la hora de la muerte. Por eso se debe respetar el don de la vida. Dios da la vida y Dios la quita. Según pues la Iglesia Católica, la eutanasia es inaceptable en toda situación. Creo que puede aplicarse en el caso de muerte cerebral, habría que verificarlo, pero creo que es el único caso en el que la Iglesia sostiene que se puede aplicar. Pero en todo caso es sujeto de verificación lo que digo, porque creo firmemente que desde el punto de vista católico la eutanasia es un procedimiento inaceptable porque es tomar una vida antes del tiempo pues, que Dios tiene destinado para que esa vida termine. Eso es. Como podemos ver, después de haber visto estas 3 entrevistas, podemos darnos cuenta que existen perspectivas diferentes. Desde el punto de vista religioso, es muy fuerte el argumento de que solamente Dios da o quita la vida. Desde el punto de vista legal, está el tema de que en Colombia ya es completamente legal realizar este procedimiento bajo ciertas condiciones, y desde el punto de vista médico también resulta un tema que ya es de una cuestión un poco más personal. El médico se encarga solamente de agotar todas las formas posibles de salvarle la vida a ese paciente y de dictaminar que no hay ninguna forma humana o médica de salvarle la vida. Después de haber consultado estas 3 entrevistas, podemos darnos cuenta que en Colombia, a pesar de ser un país que se caracteriza por ser religioso y conservador, existe también el derecho legítimo a una muerte digna.